Un viudo monje Shaolin visitó a su ex esposa tras 15 años y descubrió una verdad que cambiaría su destino para siempre. Hay verdades que permanecen enterradas durante años, esperando el momento exacto para emerger y destrozar todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia vida. Esta es la historia de un monje que creyó haber encontrado paz en la soledad, hasta que una carta lo obligó a enfrentar el pasado que había abandonado 15 años atrás. Lo que descubrió esa noche cambiaría para siempre su comprensión del amor, el perdón y el peso de las decisiones que tomamos cuando creemos estar haciendo lo correcto. El monasterio Shaolin de la montaña Huashan se alzaba entre las nubes como había hecho durante siglos, sus muros de piedra gris absorbiendo la luz dorada del atardecer. El viento de otoño arrastraba hojas secas por el patio principal, donde Liang barría con movimientos lentos y meditativos. Tenía 38 años, pero sus ojos guardaban la quietud de alguien mucho mayor, alguien que había aprendido a no hacer preguntas que el silencio no pudiera responder. La cicatriz vertical en su ceja izquierda era el único rastro visible de una vida anterior, de un hombre que alguna vez tuvo un nombre completo, una esposa y sueños que no incluían despertar cada día antes del amanecer para meditar en soledad. Ahora era simplemente Liang, el monje que cuidaba el jardín de bambú, que preparaba el té para los ancianos y que nunca hablaba de su pasado. Pero ese día, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el maestro Chen lo llamó a su habitación con una expresión que Liang no había visto antes. Preocupación, quizás algo de tristeza. Liang, ha llegado esto para ti, dijo el anciano maestro, extendiendo un sobre amarillento, manchado por el tiempo y los viajes. Liang tomó el sobre con manos que temblaron levemente. Nadie le escribía, nadie sabía dónde estaba, o al menos, nadie que perteneciera a la vida que había dejado atrás hacía 15 años. La caligrafía en el sobre era elegante pero temblorosa, como si quien escribiera hubiera tenido que hacer un esfuerzo considerable. ¿Sabes quién te escribe?, preguntó el maestro Chen con suavidad. Creo que sí, respondió Liang, sintiendo cómo algo se contraía en su pecho. No abrió la carta hasta estar solo en su pequeña celda, sentado sobre el futón que era toda su cama, bajo la luz vacilante de una vela. El sobre contenía dos cosas: una carta doblada con cuidado y una fotografía antigua. Liang reconoció la foto inmediatamente. Era él mismo, 20 años más joven, sonriendo con una felicidad que ahora le parecía imposible, abrazando a una mujer hermosa de cabello largo y negro. Su esposa, o más precisamente, su ex esposa. Con dedos que apenas le respondían, desdobló la carta. Querido Zhao Liang, sé que dejaste ese nombre atrás, pero no sé cómo más llamarte. Soy Ming Yue. Tu hermana me encontró después de años de búsqueda y me dio esta dirección. No sé si recibirás esta carta o si querrás leerla después de todo lo que pasó entre nosotros. Estoy enferma, Liang. Los doctores me dan meses, quizás semanas. No te escribo para pedirte lástima ni perdón. Te escribo porque hay algo que necesitas saber, algo que he cargado durante 15 años y que no puedo llevarme a la tumba. Por favor, ven. Aunque me odies, aunque no quieras verme nunca más, ven una sola vez. Vivo en el mismo lugar, nuestra casa, la casa que construimos juntos y que nunca vendí. Por favor, Liang. Hay una verdad que mereces conocer antes de que sea demasiado tarde. Ming Yue. La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes desnudas. Liang cerró los ojos y por primera vez en años, permitió que los recuerdos regresaran. Recordó el día que conoció a Ming Yue en la Universidad de Beijing. Ella estudiaba literatura, él ingeniería. Recordó su boda sencilla bajo los cerezos en flor, las promesas que se hicieron, los sueños que compartieron. Recordó los primeros años de matrimonio, llenos de risas y planes, de comidas compartidas y paseos nocturnos por las calles iluminadas de la ciudad. Y recordó el momento exacto en que todo se rompió.
había sido un error. Un terrible error que cometió durante un viaje de negocios a Shanghái. Una noche de copas con colegas. Una mujer que le prestó atención cuando se sentía solo y menospreciado en su trabajo. Una decisión que tomó apenas un segundo, pero que destruyó años de confianza. Ming Yue se enteró por una fotografía anónima que alguien envió a su casa. Nunca le dio oportunidad de explicar. Nunca quiso escuchar que había sido solo una noche, que él había pasado meses sumido en la culpa, que se odiaba a sí mismo más de lo que ella podría odiarlo jamás. El divorcio fue rápido y brutal. Ming Yue se quedó con la casa. Liang se quedó con la vergüenza y el vacío. Durante meses vagó por la ciudad como un fantasma, incapaz de trabajar, de comer, de encontrar sentido a nada, hasta que un día, en su punto más bajo, encontró el camino hacia las montañas y el monasterio Shaolin, que eventualmente se convirtió en su refugio. Pero nunca imaginó que volvería a tener noticias de ella, y mucho menos así. El maestro Chen encontró a Liang todavía sentado en la misma posición cuando el amanecer comenzó a iluminar las montañas. «Debes ir», dijo el anciano sin preámbulos. «Hay asuntos del pasado que no se resuelven huyendo. Maestro, yo no huí, busqué redención. ¿Y la encontraste?» Liang guardó silencio. «La redención no está en el retiro, hijo mío. Está en enfrentar las consecuencias de nuestros actos con dignidad», continuó el maestro Chen. «Ve, descubre qué necesita decirte, y luego decide si regresas o si tu camino te lleva a otro lugar». 2 días después, Liang descendía de las montañas vestido con ropa civil que le había prestado uno de los monjes más jóvenes. Se sentía extraño con pantalones y camisa, como si llevara puesto el disfraz de alguien que solía ser. El viaje en autobús hasta la ciudad de Luoyang duró 8 horas. 8 horas en las que Liang observó por la ventana el paisaje cambiante, desde las montañas nevadas hasta las llanuras cultivadas, desde los pequeños pueblos hasta los suburbios cada vez más densos de la ciudad que alguna vez llamó hogar. Luoyang había crecido. Había nuevos edificios, nuevas carreteras, centros comerciales brillantes donde antes había mercados al aire libre. Pero el barrio donde vivía Ming Yue permanecía casi intacto, como una cápsula del tiempo en medio del progreso implacable. Las casas de 2 pisos con techos de tejas rojas, los árboles antiguos que bordeaban las calles estrechas, las tiendas familiares que habían sobrevivido a la llegada de las grandes cadenas. Y allí estaba la casa que habían comprado juntos con sus ahorros combinados, soñando con llenarla de hijos y risas. Una construcción modesta de ladrillo rojo, con un pequeño jardín frontal donde Ming Yue siempre había querido plantar peonías. Las flores ahora crecían abundantes, pero descuidadas, necesitadas de poda. Liang se quedó parado frente a la puerta de hierro forjado durante varios minutos, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza que no había experimentado en años. ¿Qué le diría? ¿Cómo sería verla después de tanto tiempo? ¿Seguiría odiándolo? ¿Debería odiarla a él por haberlo echado de su vida sin permitirle una segunda oportunidad? Antes de que pudiera decidir si tocar el timbre o simplemente marcharse, la puerta se abrió. Pero no era Ming Yue quien estaba allí. Era una joven de unos 18 o 19 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos que le resultaron perturbadoramente familiares. Ojos oscuros con un brillo particular, como gotas de miel al trasluz. Los ojos de su madre. Los ojos de Ming Yue. ¿Eres Liang?, preguntó la joven con voz cautelosa. Él asintió, incapaz de hablar. «Soy Xiao Wen, la hija de Ming Yue», dijo ella, y algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que evitó su mirada, le advirtió a Liang que esas palabras contenían más de lo que aparentaban. «Mi madre te está esperando. Está muy débil hoy. Por favor, no la alteres». Liang siguió a Xiao Wen al interior de la casa que una vez fue suya. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo completamente diferente. Los mismos muebles,
las mismas cortinas, los mismos cuadros en las paredes. Pero había nuevas fotografías, fotografías de una niña creciendo, de una familia que él nunca había conocido. Xiao Wen, de bebé en brazos de Ming Yue. Xiao Wen, dando sus primeros pasos. Xiao Wen, en su primer día de escuela. Xiao Wen, graduándose de secundaria. Una vida completa que había transcurrido sin él. Y entonces ocurrió lo impensable. Mientras pasaba junto a una de las fotografías, Liang notó algo que hizo que sus rodillas casi cedieran. En la foto de Xiao Wen a los 5 años, la niña sonreía mostrando un diente faltante, y en su ceja izquierda, exactamente en el mismo lugar que Liang, había una pequeña cicatriz vertical. Ming Yue estaba en la habitación que solía ser su dormitorio compartido, recostada en una cama ajustada junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. La luz de la tarde la bañaba con un resplandor dorado que la hacía parecer etérea, casi transparente. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo hermosa, aunque ahora esa belleza estaba marcada por la enfermedad. Su rostro, alguna vez lleno y radiante, ahora mostraba los huesos con demasiada claridad. Su cabello, que recordaba largo y brillante, estaba corto y sin brillo, pero sus ojos, esos ojos que lo habían mirado con tanto amor y luego con tanto odio, seguían siendo los mismos. Liang, susurró ella, y en esa única palabra había todo un océano de emociones contenidas. Ming Yue, respondió él, acercándose lentamente a la cama. Vine tan pronto como pude. Xiao Wen salió de la habitación discretamente, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que quedó era pesado, cargado de años de palabras no dichas. «¿Te ves bien?», dijo Ming Yue, con una sonrisa débil. «El monasterio te ha sentado bien. Siempre fuiste muy tenso, muy preocupado por todo. Ahora pareces en paz». «No siempre estoy en paz», admitió Liang, sentándose en la silla junto a la cama. «Algunos fantasmas son difíciles de exorcizar». «Lo sé», ella cerró los ojos brevemente. «Por eso te pedí que vinieras. Hay un fantasma entre nosotros, Liang. Uno que creé yo misma y que ha estado atormentándome durante 15 años. No entiendo». Ming Yue extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche y tomó una carpeta delgada. Se la ofreció a Liang. «Antes de que leas esto, necesito que sepas algo. Necesito que entiendas que lo que hice, lo hice porque estaba rota. Porque el dolor era tan grande que la única manera que encontré de sobrevivir fue alimentar la rabia. Y para alimentar la rabia, necesitaba mantener vivo el odio hacia ti». Liang tomó la carpeta con manos que comenzaban a temblar. Dentro había documentos médicos, algunos muy viejos, amarillentos por el tiempo. Comenzó a leer, y mientras lo hacía, el mundo a su alrededor parecía difuminarse. Eran resultados de pruebas de paternidad, de Xiao Wen, la niña que había visto crecer en las fotografías, la hija de Ming Yue. Según los documentos, realizados cuando Xiao Wen tenía apenas 6 meses de edad, la probabilidad de paternidad de Zhao Liang era del 99,97%. Liang alzó la vista, y Ming Yue ya estaba llorando en silencio. «Cuando te acostaste con esa mujer en Shanghái, yo estaba embarazada de 3 semanas», dijo con voz quebrada. «No lo sabía. Me enteré 2 semanas después de que te fueras de casa, después del divorcio. Y cuando lo supe, estaba tan llena de odio que decidí que no te lo diría nunca, que criaría a tu hija sola, sin ti, como castigo por lo que me hiciste». El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable. Liang miraba los documentos sin verlos realmente, su mente incapaz de procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. «Tengo una hija», susurró. «Tengo una hija de 18 años». «Tenías una hija durante 18 años», corrigió Ming Yue. «Una hija que creció preguntándose por qué su padre nunca volvió a buscarla. Una hija a la que le mentí, diciéndole que tú no quisiste saber nada de ella cuando le conté del embarazo. Una hija que aprendió a odiarte sin conocerte.
basándose en las mentiras que yo alimenté día tras día. ¿Por qué? Fue todo lo que Liang pudo decir. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me estoy muriendo, respondió Mingyue simplemente. Porque Xiao Wen merece conocer la verdad antes de que yo me vaya. Porque tú mereces conocer la verdad. Y porque he vivido con esta mentira durante 15 años y me ha consumido más que cualquier cáncer podría hacerlo. Liang se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera. Caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín donde las peonías se mecían con la brisa. Su respiración era irregular, su corazón una tormenta en su pecho. «Me quitaste 18 años», dijo finalmente, su voz controlada pero tensa como una cuerda a punto de romperse. «Me quitaste ver a mi hija nacer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Me quitaste verla crecer. Y ahora, ¿qué se supone que debo hacer con esto?» «No espero tu perdón», dijo Mingyue. «Solo necesitaba que supieras. Xiao Wen quiere conocerte, aunque está confundida y asustada. Le mostré los documentos hace una semana. Le conté la verdad. Está furiosa conmigo, pero también quiere saber quién eres realmente». Pero antes de que pudieran continuar, algo inesperado sucedió. Se escuchó un golpe seco afuera de la habitación, seguido del sonido de algo quebrándose. Liang abrió la puerta y encontró a Xiao Wen en el pasillo, rodeada de fragmentos de una taza de té. Estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «Estaba trayendo té», dijo con voz entrecortada. «Y los escuché hablando y...» Se dejó caer contra la pared, sollozando. Liang se acercó instintivamente, pero se detuvo a medio camino, sin saber si tenía derecho a consolarla. «Durante 18 años, creí que mi padre me había abandonado», dijo Xiao Wen entre lágrimas. «Durante 18 años odié a un hombre que nunca conocí. Y ahora descubro que todo fue mentira, que mamá te mantuvo alejado a propósito». Mingyue había logrado salir de la cama y se aferraba al marco de la puerta, pálida y temblorosa. «Xiao Wen, por favor, entiende que...» «¿Que entienda qué, mamá?», la interrumpió la joven con una amargura que cortaba como vidrio. «Que me robaste un padre porque estabas herida. Que decidiste por mí que era mejor crecer sin él. Cometí un error terrible», admitió Mingyue, su voz apenas un susurro. «Un error que he lamentado cada día de mi vida». Liang observaba la escena sintiéndose completamente fuera de lugar. Un extraño en el dolor de estas dos mujeres que eran su familia, pero que no lo conocían realmente. Y entonces Xiao Wen se volvió hacia él con ojos ardientes. «¿Es cierto? ¿Es verdad que engañaste a mi madre?» Liang sostuvo la mirada de su hija. Su hija. Esa palabra resonaba en su mente como un gong que no dejaba de vibrar. «Sí. Hace 19 años, cometí un error terrible. Una noche con una mujer que no significaba nada para mí. En un momento de debilidad, fue la peor decisión de mi vida, y he cargado con esa culpa cada día desde entonces. ¿Y habrías querido saber de mí? Si mamá te hubiera dicho que estaba embarazada?» «Con cada fibra de mi ser», respondió Liang, sin dudar. «Habría dado todo por ser tu padre, Xiao Wen. Todo». La joven se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Mingyue extendió un brazo tembloroso hacia ella, pero Xiao Wen se apartó. «No puedo estar aquí ahora. Los dos me mintieron. Los dos me robaron algo», dijo entre lágrimas antes de salir corriendo de la casa. Mingyue intentó seguirla, pero se tambaleó. Liang la sostuvo justo antes de que cayera, sintiendo lo frágil que estaba, como si fuera hecha de papel y huesos. «Déjame que te ayude a volver a la cama», dijo suavemente. Una vez que Mingyue estuvo recostada de nuevo, respirando con dificultad, Liang se sentó y esperó a que recuperara el aliento. El silencio entre ellos era diferente ahora, más pesado, más cargado de verdades expuestas. «Hay más», dijo Mingyue, después de un largo momento. «Algo que también necesitas saber sobre cómo empezó todo esto». Liang casi rió, un sonido amargo y sin humor. «Más.
¿Qué más podría haber? Mingyue respiró profundamente, como preparándose para un golpe. La fotografía que recibí, la que te mostraba con esa mujer, fue enviada por tu socio de negocios, Jiang Wei. Él orquestó toda esa noche en Shanghái. ¿Qué estás diciendo? Después del divorcio, Jiang Wei vino a verme. Pensó que con ustedes separados, yo estaría vulnerable, disponible. Me confesó que había pagado a esa mujer para que te sedujera, que había tomado la fotografía y me la había enviado. Todo porque te tenía envidia, porque quería tu puesto en la empresa y porque quería intentar conquistarme a mí. Liang sintió que la habitación giraba a su alrededor. Zhang Wei, su amigo desde la universidad, su socio, el hombre que lo había consolado después del divorcio, que le había prestado dinero cuando lo necesitaba, que le había dicho que Mingyue no lo merecía. ¿Y tú? ¿Qué hiciste cuando te lo dijo? Lo eché de mi casa y nunca más volví a verlo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Tú te habías ido. Yo estaba embarazada y sola, y mi orgullo no me permitió buscarte para decirte la verdad. Preferí cargar con todo yo sola antes que admitir que había sido una tonta. Pero yo sí me acosté con esa mujer, dijo Liang amargamente. Aunque fuera una trampa, yo tomé esa decisión. Así que sigo siendo culpable. Lo sé. Y yo soy culpable de haberte negado a tu hija. Ninguno de nosotros es inocente en esta historia, Liang. Pero ambos somos víctimas de nuestro propio orgullo y de la maldad de otros. Pasaron varias horas antes de que Xiao Wen regresara. Liang la había estado esperando en la sala, sin saber qué más hacer, sin querer irse hasta asegurarse de que ella estaba bien. Cuando finalmente entró, sus ojos estaban rojos, pero había una calma nueva en su rostro. Fui al parque donde mamá solía llevarme cuando era niña, dijo, sentándose en el sofá opuesto. Pensé mucho, sobre todo esto, sobre lo que significa. Liang esperó, dándole espacio para procesar. Tengo miedo, continuó Xiao Wen. Miedo de que mamá muera, y estoy furiosa con ella, y me siento culpable por estar furiosa porque se está muriendo, y no sé cómo sentirme contigo. No tienes que saber cómo sentirte, dijo Liang con suavidad. No hay un manual para esto, pero quiero que sepas que, aunque no estuve presente, eres importante para mí. Y ahora que sé que existes, haré todo lo que esté en mi poder para compensar el tiempo perdido, si tú me lo permites. No puedes compensar 18 años, dijo Xiao Wen con honestidad brutal. Lo sé, pero puedo intentar estar aquí para los años que vienen, si quieres. Durante los siguientes días, Liang se quedó en un pequeño hotel cerca de la casa. Cada tarde visitaba a Mingyue, sentándose junto a su cama mientras ella le contaba historias de Xiao Wen. Cómo había sido una niña curiosa y brillante. Cómo le encantaba dibujar. Cómo había ganado una beca para estudiar arte en la Universidad de Beijing. Cómo había heredado la terquedad de ambos y el corazón sensible de su madre. Xiao Wen comenzó a abrirse poco a poco. Le mostró algunos de sus dibujos. Eran impresionantes, llenos de emoción y técnica. Paisajes de montañas que se parecían sospechosamente al monte Huashan, aunque ella nunca había estado allí. Retratos de una figura masculina sin rostro, siempre de espaldas, siempre alejándose. Los hacía cuando era pequeña, explicó señalando esos dibujos. Mamá decía que eras un hombre malo que nos había abandonado, pero yo seguía dibujándote, esperando que algún día volvieras. Liang sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una tarde, mientras Liang estaba solo con Mingyue, ella le tomó la mano con fuerza sorprendente. Necesito pedirte algo, susurró. Lo que sea. Cuida de Xiao Wen cuando me vaya, no como un deber ni como una penitencia. Cuídala porque es tu hija y porque se merece tener a alguien que la ame incondicionalmente. Lo haré, te lo prometo. Y Liang, perdóname. Por favor, perdóname. Liang sintió las lágrimas correr por su rostro por primera vez en 15 años. Solo si tú me perdonas a mí. Ya lo hice.
Hace mucho tiempo, solo que mi orgullo no me dejaba admitirlo. La salud de Mingyue se deterioraba rápidamente. Los doctores ya no hablaban de semanas, sino de días. Pero en ese tiempo limitado, algo extraordinario sucedió. Los tres comenzaron a formar una especie de familia fragmentada, reunida por el dolor y la verdad tardía. Una noche, Liang recibió una llamada urgente de Xiao Wen. «Ven rápido. Mamá está. Creo que es el momento». Liang corrió como no lo había hecho en años. Cuando llegó a la casa, subió las escaleras de 2 en 2. Mingyue estaba rodeada de velas que Xiao Wen había encendido. Su respiración era superficial, laboriosa, pero cuando vio a Liang, sonrió. «Llegaste», murmuró. «Siempre llegaré», respondió él, tomando su mano mientras Xiao Wen sostenía la otra. «Cuiden el uno del otro», dijo Mingyue, mirando a ambos. «Sean la familia que merecían ser desde el principio». «Lo seremos», mamá prometió Xiao Wen, las lágrimas cayendo libremente. «Lo prometo». Mingyue cerró los ojos, y su respiración se hizo más lenta, más espaciada, y entonces, con un último suspiro suave como el viento entre las hojas, se fue. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos funerales y papeleo. Después del funeral, Liang se enfrentó a una decisión. Podía volver al monasterio o quedarse e intentar construir una relación con su hija. La respuesta llegó cuando encontró a Xiao Wen sentada en el jardín, mirando las peonías bajo la luz de la luna. «¿Vas a volver a las montañas?», preguntó ella sin mirarlo. «Eso depende de si hay una razón para quedarme». Xiao Wen finalmente lo miró. «Mamá dejó la casa a mi nombre. Es demasiado grande para mí sola, y hay una habitación vacía, la que ustedes iban a usar para... bueno, la que iba a ser mi habitación antes de que todo se derrumbara. ¿Me estás pidiendo que me quede? Te estoy diciendo que si quieres conocerme, si quieres intentar ser mi padre aunque sea tarde, la puerta está abierta, pero solo si realmente lo quieres». «Me quedo», dijo Liang simplemente. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo discusiones, silencios incómodos, momentos de frustración mutua. Pero también hubo pequeños milagros. La primera vez que Xiao Wen lo llamó papá, sin pensarlo. La noche que Liang la ayudó con un proyecto de arte. La tarde que cocinaron juntos la receta favorita de Mingyue. Un año después de la muerte de Mingyue, Liang y Xiao Wen fueron juntos al cementerio. Llevaron peonías frescas del jardín. «¿Crees que ella está en paz ahora?», preguntó Xiao Wen. «Sí», respondió Liang. «Creo que finalmente lo está. Hizo lo más difícil que una persona puede hacer. Admitió sus errores y buscó redimirlos antes del final». «¿Y tú? ¿Estás en paz?». «No del todo. Pero estoy aprendiendo que la paz no significa la ausencia de dolor. Significa aceptar lo que fue, abrazar lo que es, y tener esperanza en lo que puede ser». Mientras caminaban de regreso a casa, Xiao Wen deslizó su mano en la de Liang, un gesto simple que significaba más que 1000 palabras. Esa noche, sentado en el jardín donde Mingyue había plantado sus peonías, Liang pensó en cómo a veces la vida nos quita todo para enseñarnos qué es realmente importante. Y pensó en cómo las verdades más dolorosas pueden, eventualmente, liberarnos. No era la vida que había imaginado, pero era su vida, real, imperfecta y finalmente, honesta. Las verdades que más duelen son a menudo las que más necesitamos escuchar. El tiempo perdido nunca regresa, pero el tiempo que nos queda siempre ofrece la posibilidad de redención. El orgullo puede protegernos del dolor a corto plazo, pero solo la honestidad nos libera a largo plazo. Y el amor verdadero no es aquel que nunca se rompe, sino aquel que encuentra la manera de seguir existiendo, transformado pero no destruido, incluso después de las heridas más profundas, porque al final, no somos definidos por nuestros errores, sino por nuestra voluntad de enfrentarlos, admitirlos y crecer a partir de ellos.